Fue muy importante la resolución del día de ayer. Votaron a favor de Américo Villarreal. Trataron de agarrarse de todos lados para buscar tumbar la campaña, que ganó con más de 88,000 votos, una gran participación ciudadana por el cambio, por salir de la situación de violencia, de corrupción, impunidad que tiene el anterior gobierno al estado de Tamaulipas. Parte de la estrategia que siguió el PAN fue buscar que periodistas sacaran comentarios o una complicidad con la delincuencia organizada. De ese grupo que estaba gobernando Tamaulipas, perdió sus privilegios de impunidad y de corrupción. Eso les generó ellos mucha molestia. Inventaron una narrativa de esto de Guerrero, de unos marinos, y que nosotros nunca solicitamos esos marinos. Estoy como testigo en la investigación de la Fiscalía porque no tengo nada que ver con esos hechos. Presentamos una queja ante la Comisión de Derechos Humanos por dos motivos. Una, se violentó nuestro derecho humano porque se filtró de una primera declaración que nosotros hicimos. Se violentó lo que se llama el debido proceso. Esa investigación es la que ha puesto en riesgo hasta nuestra propia vida. Y entonces uno se pone en riesgo porque aparentemente uno tiene vínculos que no existen en ningún lado. Hemos colaborado con la justicia para que estas investigaciones se lleven a cabo. Ahora que entre el nuevo gobierno, pues se van a descubrir muchas de las cosas en las que ese grupo estaba involucrado, y a pesar de toda la campaña de terror y de miedo que desataron, pues se logró ganar la elección. Tamaulipas merece un mejor destino, porque hoy vienen tiempos de cambio, tiempos de paz. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, tardes, noches, dependiendo de la hora en la que usted esté viendo esta transmisión en vivo y en directo desde la bella Ciudad de México para toda la República Mexicana, Estados Unidos, Canadá, Latinoamérica, Europa, los 5 continentes, desde aquel dispositivo que ostente algo de internet. Soy Manuel Pedrero y el día de hoy está con nosotros el senador José Narro, que está aquí con nosotros en el estudio virtual de Sin Máscaras a través de la poderosa señal de los reporteros MX. Senador Narro, bienvenido, ¿cómo está? ¿Cómo le va? Mucho gusto, Manuel Pedrero, saludarte a ti y a todo el auditorio de este importante espacio de comunicación y agradecerle a este fabuloso programa Sin Máscaras la transmisión de lo que estamos ahorita aquí grabando y toda la información que le dan a los mexicanos a través de este importante medio que se hace a través de los reporteros MX. Agradecerles a todos que nos permitan estar con los mexicanos, con las mexicanas, en este espacio de diálogo y de comunicación. Al contrario, senador, muchas gracias por su tiempo y su presencia en este espacio informativo. Permítame iniciar preguntándole sobre la resolución del Tribunal Electoral, donde con 4 votos a favor se ratificó al doctor Américo Villarreal como el inminente y próximo gobernador del estado de Tamaulipas, esto después de controversias electorales y donde pues básicamente los allegados de Francisco García Cabeza de Vaca ponían sus esperanzas en torno a que se anulara la elección. Sin embargo, el día de ayer se ratificó y todo parece indicar que en las próximas 24 horas será gobernador. En las próximas 24 o 36 horas será gobernador Américo Villarreal. Usted ha seguido el tema con mucha precisión. Me gustaría escuchar sus reflexiones al respecto, senador. Bueno, creo que fue muy importante la resolución del día de ayer del Tribunal Federal Electoral y de la Sala Superior, que planteó, si hubo algunas consideraciones, algunos pudiéramos decir como votos particulares, pero que en lo general los 7 magistrados por unanimidad votaron a favor de la elegibilidad, de la procedencia de la candidatura de Américo Villarreal y desecharon prácticamente el conjunto de pruebas que se presentaron para buscar hacer posible esta impugnación a la candidatura de Américo Villarreal. Queremos decirles también que se hicieron algunos comentarios adicionales, como el tema de que había que regular la presencia de los funcionarios públicos en los procesos electorales. Sobre todo se refirieron al caso de Adán Augusto López Hernández, secretario de Gobernación, y de Claudia Sheinbaum, que fueron a un evento de cierre de campaña con Américo Villarreal que se llevó a cabo en el municipio de Nuevo Laredo, Tamaulipas.
De ahí se derivó un poco este planteamiento para tratar de donde se derivaba la necesidad que ellos comentaban de regular la presencia de funcionarios públicos en acciones de campañas electorales. Y hubo otros agregados que se hicieron, pero al final prácticamente todos se desecharon porque no tenían procedencia o se plantearon hacer algunas acciones posteriores o recomendaciones para buscar reglamentar, como este caso del papel de los funcionarios públicos, aunque entiendo yo que cuando fueron ellos a este evento de campaña, de cierre de campaña, que fue un domingo, ahí en Nuevo Laredo, Tamaulipas. Entonces, fueron días no hábiles, porque trataron de agarrarse de todos lados para buscar tumbar la campaña de Américo Villarreal, que había ganado, que ganó con más de 88,000 votos, una votación muy contundente, donde votaron cerca de 1,5 millones de tamaulipecos, hubo una gran participación ciudadana y que se expresó la voluntad de la ciudadanía de ese estado por el cambio, por salir de la situación de violencia, de inseguridad, de bancarrota, de corrupción, impunidad en que tenía el anterior gobierno y que tiene el anterior gobierno al estado de Tamaulipas. Presidente, para salir de esa situación se planteó precisamente, la gente apoyó, recuperando su esperanza, recuperando su deseo de que Tamaulipas cambiara, de que Tamaulipas se transforme y sea parte de este gran proyecto nacional junto con nuestro presidente de la Cuarta Transformación. Senador José Narro, ahora que lo menciona sobre el tema de Tamaulipas y Américo Villarreal, en la más reciente comparecencia del secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández, llegó un momento en donde llegó a decir que, aunque les duela, Américo Villarreal será el próximo gobernador, y no es secreto que en el Senado de la República pues hay ciertas personalidades que no les gusta ni agrada esta idea. Voy a ser totalmente directo, estoy hablando de la senadora Lili Téllez, de la cual últimamente ha buscado confrontarse con usted a través de pancartas, a través de tweets, a través de las redes sociales y en lo más reciente, en un pequeño encuentro ahí en el Pleno del Senado de la República. ¿Podría usted decirnos cómo es que inicia estos encuentros con la senadora Lili Téllez? ¿A raíz de qué es lo que causa malestar en la senadora Lili Téllez para empezar a buscar interlocución agresiva y estridente con usted? ¿A qué se debe el enojo de Lili Téllez con usted, senador? Bueno, parte de la estrategia que siguió el PAN fue buscar que columnistas, que periodistas sacaran comentarios de que estábamos o que estaba ligado el proceso de Tamaulipas a una colaboración o a un apoyo o a una vinculación o a una complicidad con la delincuencia organizada. Y entonces todo trataron de pegarlo con Tamaulipas, porque el objetivo principal de ese grupo que estaba gobernando Tamaulipas, que fue un grupo que estaba muy ligado, que está ligado con Roberto Gil Suárez, que su candidato fue Cabeza de Vaca, que fue secretario particular de Felipe Calderón. Ese grupo que gobierna todavía un poco Tamaulipas, ese grupo perdió sus privilegios después de que gobernaron el país 2006, 2012. Después ellos hicieron un pacto con Peña Nieto que se llamó el Pacto por México, que permitió que Peña Nieto ganara con muchos votos, donde participaron en esa elección a favor de Peña Nieto. El grupo de Felipe Calderón no apoyó a Josefina Vázquez Mota, sino apoyaron a Peña Nieto, igual que el PRD, que los chuchos que tenían la hegemonía en el PRD, también apoyaron a Peña Nieto, y de ahí salió la construcción de lo que después se dio a conocer como Pacto por México. Durante el gobierno de Peña Nieto, ese grupo de Felipe Calderón siguió teniendo grandes privilegios de impunidad y de corrupción.
Y es claro que cuando llega Andrés Manuel López Obrador, como se dijo hace ya mucho tiempo en lo de Cuba, cuando se ganó la Revolución Cubana, con Fidel Castro a la cabeza, Fidel Castro dijo, se acabó, se mandó a acabar la fiesta. Entonces se acabó la corrupción en México, dijo nuestro presidente Andrés Manuel. Y entonces ese grupo se acuerpó en el estado de Tamaulipas. Entonces ahí tenemos en el estado de Tamaulipas a Mas Cortázar, que era el de comunicación social de Felipe Calderón, se fue a comunicación social de Cabeza de Vaca. Tenemos a Javier Lozano, que era secretario del Trabajo. Con Felipe Calderón se convirtió en el asesor en comunicación y político de Cabeza de Vaca. Tenemos al propio Roberto Gil, que fue secretario particular de él y que fue también secretario particular y que fue también diputado federal, después fue senador de la República, fue un agente de los jóvenes consentidos de Felipe Calderón, se fue asesor jurídico de Cabeza de Vaca, Tamaulipas. En segundas nupcias se casó con una tamaulipeca, se fue a Tamaulipas y entre Tamaulipas y Puebla, ahí se la lleva Roberto Gil. Entonces, y otros funcionarios más, se habla también del propio Ernesto Cordero, se hablan de algunos periodistas que trabajaban y que están en la nómina de Cabeza de Vaca. Bueno, pues todo ese grupo aspiró en algún momento a que Cabeza de Vaca pudiera llegar a ser el candidato a la presidencia de la República del propio PAN. Ese grupo, cuando pierden sus privilegios, van y se resguardan en Tamaulipas para mantener esos privilegios con la corrupción, con la impunidad y a través de un ejercicio gubernamental de narcoestado, prácticamente. Entonces, recordemos que Tamaulipas es la principal frontera con Estados Unidos. Yo creo que donde se comercializan más del 80% del comercio con los Estados Unidos, solo Nuevo Laredo y Laredo, Texas, llevan a cabo como el 60-65% del comercio. Si consideramos los puentes también de Matamoros, de Río Bravo, de Reynosa, y también el que está acá por Miguel Alemán, todos esos puentes pues son como el 80% del comercio y del intercambio comercial con Estados Unidos. Y entonces Tamaulipas se había construido como creo que fue el principal estado donde surgió el huachicoleo. Es un estado donde hay mucho, un grupo muy fuerte de delincuencia organizada, que después se fracturaron, y que bueno, pues eso es un estado donde hay mucho tráfico de armas, donde hay mucho huachicoleo, donde hay mucho intercambio, mucho movimiento de drogas, y que bueno, pues ahí se fueron a sentar, no tanto por el dinero limpio, yo creo, sino por el dinero sucio, para tener capital de ahí, recursos de ahí, para impulsar sus proyectos nacionales y para seguir manteniendo los privilegios que tuvieron en el pasado. Y yo creo que eso fue lo que los orilló a ubicarse allá en Tamaulipas. Algunos ya se cambiaron de lugar, dicen que ahora Ernesto Cordero está en Chihuahua, Omar, con la gobernadora del PAN, y otros más se cambiaron para Chihuahua, pero lo que es importante es que ese grupo se fue para Tamaulipas. Y entonces ese grupo, acordémonos también que cuando ellos fueron procuradores, cuando fueron gobierno, tuvieron un procurador general de la República que fue Chávez, que era de Chihuahua, y su procuradora era Marisela Morales. Con Marisela trabajaba el actual fiscal de Tamaulipas, y que con ellos como gobierno fue cuando surgieron los grandes simulacros, las grandes manipulaciones de la justicia. O sea, fueron cuando se dieron los grandes montajes, como pasó el caso de Cassés. Ahí fue en ese gobierno, donde pasó también el caso de Wallace, también, que fue asesinado y después se planteó que era un secuestro.
donde se planteó el famoso michoacanazo para quitarle el poder al PRD y tratar de que el PAN ganara. Metieron a decenas de presidentes municipales de Michoacán a la cárcel. Todos estos se les cayó posteriormente. También armó una operación limpieza en la Procuraduría General de la República. Se ampararon muchos funcionarios y al final ganaron y tuvieron que ser reinstalados. Entonces, ellos se convirtieron en los especialistas de los montajes. Y entonces ellos lo que hacían era hacer declaraciones o fabricar periódicos, como el News Houston, donde era un periódico que se había construido 3 días antes y apareció una nota donde se señalaba que el hijo de Américo Villarreal había recibido $20 millones de Carmona. Y entonces en las entrevistas, cuando fue Mario Delgado a Tamaulipas, le preguntaron, oiga, el News Houston dice que el hijo de América Villarreal tuvo una transferencia de 20 mil millones de dólares, o de 20 millones de dólares. Entonces, pues a uno lo desconciertan y a veces, si no tiene uno la información o si no conoce la forma de actuar de ellos, uno cae a veces ahí en el señuelo y en la trampa. Ellos se dedicaron a fabricar notas periodísticas con columnistas, con periódicos, con periodistas, con senadoras, con senadores, para tratar que esas notas periodísticas fueran pruebas para los temas jurisdiccionales electorales que estaban llevando ellos a cabo con el propósito de tumbar la elección. El tema que tuvo que ver con nosotros fue porque nosotros participamos muy de lleno en la campaña de Tamaulipas, apoyamos firmemente la candidatura de Américo Villarreal y que logramos ganar en esa elección, y pues eso les generó a ellos mucha molestia y nosotros resultábamos un actor incómodo para ellos, molestos para ellos, porque le estábamos quitando sus privilegios, le estábamos quitando su botín, que el botín era Tamaulipas, que habían hecho de Tamaulipas un botín donde se repartían este grupo de personeros. Y entonces inventaron una narrativa de una historia de esto de Guerrero, de unos marinos, y que yo, y que esto, y que estábamos operando para transferirle recursos a América Villarreal, inventaron cables. Que por cierto, senador, el tema de los marinos, disculpe que lo interrumpa, pero hoy el tema de los marinos lo retoma el presidente López Obrador en la conferencia matutina. No sé si tuvo oportunidad de verificarlo. Sí lo vi. Hay algunas imprecisiones, pero bueno, nosotros hemos dicho, y ya lo hemos comprobado en la Fiscalía, que nosotros nunca solicitamos esos marinos, que esos marinos nunca estuvieron con nosotros, y que el vehículo que dicen que nosotros facilitamos para los marinos no es un vehículo que tenga que ver nada con nosotros. Entonces, y esto que te estoy comentando, Manuel, nosotros ya lo comprobamos, hemos acudido las veces que nos han llamado en la Fiscalía General de la República. Entonces, hemos colaborado, estoy como testigo, no estoy como indiciado ni como imputado en la investigación de la Fiscalía, porque no tengo nada que ver con esos hechos que se presentaron sobre esta no presencia de estos marinos aquí en nuestro país. Nosotros lo lamentamos, somos solidarios con su familia, nosotros buscamos coadyuvar para que se presentaran las denuncias correspondientes, o coadyuvamos para que se presentaran esas denuncias, y después fuimos a la Comisión Nacional de Derechos Humanos para que la Comisión Nacional de Derechos Humanos estuviera pendiente de la investigación. Entonces, para agilizar la investigación, para que se agilizara todo el proceso, y para que aparte la Comisión de Derechos Humanos estuviera pendiente que realmente la investigación se llevara a cabo como se debe de hacer. Entonces, presentamos una queja ante la Comisión de Derechos Humanos por 2 motivos. Una, porque en la Fiscalía de la Ciudad de México se violentó nuestro derecho humano, que viene salvaguardado en el artículo 20 de la Constitución, porque se filtraron documentación o vendieron documentación de una primera declaración que nosotros hicimos ante esa Fiscalía. Y entonces se violentó lo que se llama el debido proceso, porque esa investigación es la que ha puesto en riesgo hasta nuestra propia vida.
porque dicen ellos que nosotros estamos involucrados con determinados carteles y quién sabe qué. Y pues uno anda en todo el país, en mi propio estado de Zacatecas hay otros grupos ahí de delincuencia, y entonces uno se pone en riesgo porque aparentemente uno tiene vínculos que no existen en ningún lado, que no son ciertos. Y entonces nosotros planteamos que presentamos ya esta queja ante la Comisión de Derechos Humanos y presentamos también otra queja ante la Fiscalía por la filtración de los documentos. Presentamos una denuncia, una demanda ante la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México y ante la Fiscalía General de la República. Entonces, hemos actuado, hemos colaborado con la justicia, hemos apoyado, hemos ayudado en todo lo que podemos. Hemos hecho todo lo posible para coadyuvar para que estas investigaciones se lleven a cabo y resulte por lo que que ojalá se esclarezcan los sucesos que se presentaron. Y bueno, nosotros hemos evitado caer en provocaciones. Entonces, ¿qué presentaron para argumentar la necesidad de que se cayera la candidatura de Américo Villarreal? Pues el documento que sacó Eje Central, los artículos de Mauleón, creo que son gente que al final se vinculó con este grupo, y la propia Lili Téllez, que es parte de este grupo. Yo quiero decirte que Cabeza de Vaca, tú eres un narcotraficante o una persona es un narcotraficante o miembro de la delincuencia organizada cuando tú tienes una orden de aprehensión o tienes una sentencia. Cabeza de Vaca tiene orden de aprehensión por delincuencia organizada, por enriquecimiento inexplicable ilícito, y entonces él es parte de un grupo que tiene una demanda penal y que fue la que ocasionó su desafuero por parte del Congreso, por parte de la Cámara de Diputados. Entonces, creo que las cosas, y que ese grupo, todo ese grupo está ligado con ese grupo de delincuencia organizada que se constituyeron en gobierno en Tamaulipas. Ahora ese grupo pues pierde sus privilegios y hacen declaraciones, hacen estridencia, hacen difamaciones para tratar de ocultar, por un lado, sus propios hechos. Ese grupo es el que estuvo vinculado con García Luna, que fue el capo mayor aquí en México, el que le pasaba la charola a los grupos de la delincuencia organizada y que está presente por eso detenido en los Estados Unidos. A pesar de que él pensaba que iba a contar con la protección porque fue un gran colaborador de la DEA en Estados Unidos. Al final, la justicia tarde pero llega y se cumplió en el caso de Cabeza de Vaca y entiendo que tiene también órdenes de aprehensión sobre el tema Palomino y algunos otros colaboradores que fueron miembros de la Policía Federal de aquel entonces. ¿Por qué desaparece la Policía Federal? La Policía Federal desaparece, lo plantea nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador, desaparece porque pues quienes la condujeron fue gente como García Luna, o sea, gente que eran parte de la delincuencia organizada. Entonces, era claro que esa Policía Federal estaba infiltrada, estaba imbuida en cuestiones de corrupción y de impunidad. Por eso lo que se plantea es hacer un nuevo cuerpo, limpio, honesto, con principios, con valores, y se plantea apoyarse en la policía militar para construir lo que ahora se denomina la Guardia Nacional. Pues ese grupo es parte de ese grupo que está ahora ahí en Tamaulipas y que seguramente ahora que entre el nuevo gobierno pues se van a descubrir muchas de las cosas en las que ese grupo estaba involucrado y que es parte precisamente de lo que hoy se piensa, pues, son todas las patadas de ahogado que dieron antes de la resolución. Afortunadamente, los 7 magistrados desecharon esas pruebas que eran copias de periódicos, eran declaraciones que ellos mismos habían creado o impulsado desde la Fiscalía de Tamaulipas, desde los escribanos que ellos tenían a su servicio, para que trataran de documentar la intervención de la delincuencia en el proceso electoral de Tamaulipas. Plantearon el tema
de esta columna allá de Tamaulipas, que plantearon el tema de lo de Nuevo León, del huachicoleo, y plantearon también este tema de Guerrero, y plantearon el tema de la intervención del delegado de Relaciones Exteriores, acusaron a Marcelo Ebrard de que estaba involucrado en la campaña, acusaron a algunos presidentes municipales que habían intervenido en la campaña. Cuando a mí me tocó vivir parte de la campaña electoral en Tamaulipas, vimos cómo se extendieron, se giraron más de 20 órdenes de aprehensión contra presidentes municipales, todos de Morena, contra el presidente municipal de Ciudad Victoria, que tuvo que irse a Estados Unidos, pues la presidenta municipal de Nuevo Laredo, Tamaulipas, y contra su hermano, Carlos, que también tuvieron que salir, también contra el presidente municipal de Reynosa, contra el presidente municipal de Matamoros, contra los presidentes municipales de Morena, y contra la familia de Américo Villarreal, para generar un clima de temor, de terror, de miedo, con todos ellos, y buscar que bajaran su perfil, sus actividades proselitistas en el Estado. Pero aún así, el pueblo de Tamaulipas salió y dio una lección de protección cívica, democrática, y a pesar de toda la campaña de terror y de miedo que desataron, pues se logró ganar la elección con más de 88,000 votos a favor de la democracia y a favor del cambio y de la transformación de Tamaulipas. Senador José Narro, le agradezco mucho esta amplia explicación de lo que es actualmente el panorama entre lo que es la entidad federativa de Tamaulipas, donde por cierto soy oriundo orgullosamente de Nuevo Laredo, y también desde el Senado de la República. Sospecho que se va a poner interesante todavía cada vez aún más con las siguientes comparecencias, pero sobre todo con el periodo de los debates que se llevan a cabo en el Senado de la República. Senador José Narro, compártanos por favor sus redes sociales para estar atentos de la cobertura legislativa que ofrece usted en las diferentes plataformas sociales. Muchas gracias, Manuel, mucho gusto saludarte y conocerte, y pedirte que estemos en comunicación permanente. Sé la gran tarea de comunicador que haces tú a favor del derecho a la información, de la libertad de expresión de los tamaulipecos y de los mexicanos, y te mandamos todo nuestro reconocimiento por esta labor periodística que haces, manteniendo la objetividad en la información que tú le das a las ciudadanas y a los ciudadanos. Todas nuestras felicitaciones, y plantearte que allá vamos a estar, el próximo día 1 de octubre, en ese gran festejo del pueblo de Tamaulipas y de todos los tamaulipecos. Yo quiero decirte que soy senador por Zacatecas, pero que soy originario. Yo nací en Ciudad Mante, Tamaulipas. Mi padre fue una gente que fue ingeniero químico, trabajó en el ingenio de Jicotencal. Mi madre es oriunda de Jicotencal, Tamaulipas, y le tengo un gran cariño a Tamaulipas porque ahí está parte de mis raíces, parte de mi familia, y creo que Tamaulipas, como dicen los tamaulipecos, lo separa nada más la frontera de Texas, y va uno a Texas y va uno a Tamaulipas y ve las diferencias. Tamaulipas merece un mejor destino. Es un estado que tiene dos grandes puertos, el de Altamira y el de Tampico. Tiene muchos puertos fronterizos con Estados Unidos, tiene un campo enorme, tiene presas, tiene riegos, tiene una zona industrial importante, pero lamentablemente mucha gente de Tamaulipas ha tenido que ir, ha tenido que emigrar por el terror, por el miedo, por toda esta política que se vivió en el Estado. Hoy le decimos a los tamaulipecos, es importante que regresen a su tierra, que la abracen, porque hoy vienen tiempos de cambio, tiempos de paz, tiempos de desarrollo, de prosperidad, para un Estado que va a ser y puede ser y va a ser una gran locomotora para el desarrollo nacional. Porque Tamaulipas tiene mucho que aportarle al país, y le ha aportado mucho y mucho más de lo que ahora le puede dar como parte de este gran proyecto de país que estamos construyendo junto con nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador. Que así sea, senador José Narro. Le envío un fuerte abrazo y estamos en contacto permanente
para estar actualizando la cobertura legislativa en el Senado de la República. Muchas gracias, Manuel. Un gran saludo a ti y a todo el auditorio. El senador José Narro Céspedes hablando con nosotros sin máscara.